Muy bien. El jueves pasado quedó pendiente terminar Juan 6. ¿Cuántos recuerdan eso? Llegamos hasta el punto donde el Señor Jesucristo redacta que Él es el pan de vida eterna. ¿Sí lo recuerdan? Hoy vamos a continuar para dar por terminado el capítulo 6 de Juan, que en esta parte yo siempre la he catalogado en la Biblia como la mejor pregunta que se le puede hacer a un hijo de Dios, a un discípulo de Dios. En este capítulo se encuentra la pregunta más confrontadora y la pregunta más vivaz de la palabra para mi punto de vista. Obviamente hay muchas otras preguntas, pero esta es una de las preguntas que reta al hijo de Dios, que confronta al que se dice ser hijo de Dios. No solamente es una pregunta que se le ocurrió al Señor Jesucristo, es una pregunta de un mover para cernir entre los buenos discípulos y los malos discípulos. Amén. Este pasaje vamos a leer Juan 6 del 56. Me vas buscando, Vero. Juan 6 del 56. Vamos a estar leyendo hasta vamos a leer hasta el 63, primeramente Dios. 56 al 63. ¿Me ayudas, Vero, por favor? Escuchen. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Muy bien. Aquí, si recordamos un poquito el pasaje de Juan 6, nos recordamos que había un pequeño que le ofrece al Señor lo poco que él tiene, y lo poco en las manos de Dios se convirtió algo para alimentar a multitudes. Después de eso vemos que el Señor da gracias por los panes y los peces, y son multiplicados, y toda la gente come. Las cestas que tenían los discípulos al final quedaron llenas porque toda la gente quedó saciada. Y después recordamos que el Señor Jesucristo sale de ese lugar y muchos lo siguen. Pero en este punto el Señor Jesucristo para este punto ya había dado una palabra confrontante, una palabra que era: si me vas a seguir, tienes que vivir como Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que trataba de decir el Señor Jesucristo a todos sus discípulos. Mira, este pasaje ocurre después de que Jesús declarara algo que escandalizó a muchos. Él declara esta palabra, vamos otra vez al 56, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre. Aquí no está hablando de lo natural el Señor Jesucristo, sino de una dimensión espiritual profunda, una unión total con el Señor Jesucristo. Amén. Número 1, el que come y bebe. Más que creer es permanecer. Juan 5:56 lo declara: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí que permanece. Dile que está a tu lado: permanece. Vamos, ahora dilo fuerte: permanece. Dice la palabra de Dios que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Solamente hay una manera, querido hermano, de permanecer en Cristo Jesús.
Y esa manera de permanecer en Cristo es comiendo su carne y bebiendo su sangre. Hoy voy a explicar acerca qué se refería el Señor Jesucristo cuando habló esta palabra. La palabra permanecer en el original es menei. La palabra menei significa permanecer, habitar y quedarse continuamente en una postura, en un lugar o en una dimensión. No es una visita espiritual. Di conmigo, si yo quiero vivir para Cristo, no puedo visitar a Cristo. Vamos, dilo, no puedo visitar a Cristo. Cristo debe habitar en mí. Amén. No es una visita espiritual, es que Cristo habite en mí y que yo permanezca en Él. Esa es la postura de un verdadero hijo de Dios. Hay gente que cree en Jesús, hay gente que cree en los milagros que Él hace, hay gente que cree en lo que Él puede dar, pero no permanece en el Señor. La palabra permanecer es quedarse continuamente, habitar, hacer tu casa, hacer tu morada en Él. ¿Cuántos de nosotros le hemos dedicado al Señor un espacio de nuestra vida para que Él more en nuestra vida? Y digo un espacio porque es la realidad. Muy pocos le damos en totalidad nuestra vida, porque aún dentro de nosotros hay esos deseos pecaminosos que no podemos decir que Cristo muere en nosotros. Aleluya, porque Cristo no puede morar en un lugar que habita el pecado. Entonces cada uno de nosotros tenemos que cada día entregarle al Señor nuestra vida, nuestro templo, y ser limpios por medio de Él. También tenemos que darle al Señor un espacio de nuestra casa, aleluya, de nuestro hogar. ¿Cuántos de nosotros le hemos entregado una parte de nuestro hogar al Señor para que Él habite y more con nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que le han abierto su casa a muchas cosas, pero menos a Cristo Jesús. Hay personas que aún siendo hijos de Dios, nunca se abre la Biblia dentro del hogar. Hay personas que aún siendo cristianas, nunca tienen una alabanza en su hogar, sino siempre hay música del mundo en su hogar. Ahora, no puede haber dentro de una casa donde tú vas a preparar para tu Dios una casa de inmundicia. ¿A qué me refiero con esto? No puede haber dentro de nuestro hogar un mover de adorar a Dios, pero también un mover de jugar con el mundo. Eso no puede haberlo. Ahorita te voy a explicar por qué es esto. El Señor Jesucristo está hablando de una permanencia. Cuando tú permaneces en Él, no puedes jugar al cristiano. Aleluya. Por eso es que ahorita vamos a mirar la pregunta que todo lo cambió para el apóstol Pedro. Nos damos cuenta que para poder ser hijos de Dios tenemos que permanecer y habitar en Él y Él en nosotros. No podemos estar con una postura. Te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años yo iba manejando en mi carro y yo escuché que detrás de mí venía un carrazo con un sonidazo, pero pues solamente escuché. Y cuando escuché que se iba acercando más ese auto, se escuchaba más fuerte la canción. Y era una canción de esas bonachonas del mundo, ¿verdad? Y llego al alto y se pone a un lado y yo volteo. Cuando yo volteo, veo que era el líder de alabanza de una iglesia. Automáticamente le hizo: hermano. Yo no le dije nada, obviamente, y no soy nadie para decirle algo, pero eso declara en la vida de un hijo de Dios que no permanece en Cristo. Porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Ay, pastor, por escuchar a Marcos, ¿cómo se llama? Marco Antonio Solís. Sí, por escuchar a Marco Antonio Solís te haces amigo del mundo y te constituyes, dice la palabra, enemigo de Dios.
Ay, pastor, los jóvenes de hoy, ¿a poco por escuchar corridos tumbados? Pues imagínate nada más lo que dice esa palabra. ¿Estás honrando al Señor con eso? El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando tú permaneces en Cristo, no puedes dejar que el hábitat donde tú habitas con Cristo sea contaminada con el mundo. No puede existir. Cuando tú dices que eres hijo de Dios, apagas todo eso y le dices: Cristo, ahora yo soy para ti. Así de simple. No puede haber permanencia en Cristo si mi vida todavía sigue escuchando cosas que no, hablando cosas que no y viendo cosas que no. Yo permanezco en Cristo, por lo tanto escucho lo que Cristo escucharía. Yo hablo lo que Cristo hablaría y veo lo que Cristo vería. Punto final, porque yo estoy permaneciendo en Él. La palabra en es dentro, en sí. Amén. Entonces yo no puedo permanecer en Cristo y decir que soy cristiano cuando todavía me gusta las cosas, la música del mundo. Y en mi casa de repente le subo al 240 y pum, pum, pum. No puede ser. Tu casa está contaminada. Pastor, está exagerando. Pues dile al Señor y que Él te redarguya si estoy bien o estoy mal yo. Aleluya. Entonces hay gente que cree en Jesús pero no permanece en Él. Cree cuando todo va bien, pero se apartan cuando la palabra puede confrontar al Hijo de Dios. Hay cristianos que no se apartan porque Dios no les contesta su milagro. Hay cristianos que se apartan porque son confrontados. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra del jueves no me gustó mucho. Es que si supiera a mí esa canción como me hace recordar a mi esposo cuando lo vi por primera vez y era guapísimo. Pues sí, hermana, pero ahora te tienes que recordar que tienes al más hermoso de los hijos de los hombres y Él es el que tiene que estar en tu mente y en tu corazón. A tu esposo abrázalo, bésalo, apapáchalo, dale todo tu amor y hazle lo que quieras, pero ya no te vuelvas amigo del mundo. Amén. Así que hay muchos cristianos que no se apartan porque Dios no les da, se apartan porque su vida es confrontada. Estás en una casa, dile al que está a tu lado, ¿estás en una casa? Dile, ahora míralo a los ojos y dile que se confronta el pecado. Amén. Muchas veces les he hablado acerca del pecado, el fruto del pecado y lo que hace el pecado. Ahora sí, comer su carne es sencillo. Es recibir la vida de Cristo en tu vida. Decirle a tu vida: hoy muere, y hoy le digo a la vida de Cristo: vive en mí. Quiero permanecer en tu vida, Cristo. Quiero morar en tu vida. Quiero ver tu carácter, y no solamente verlo, quiero que tu carácter sea plasmado en mi carácter, que tu temperamento sea mi temperamento, que tu hablar sea mi hablar y que tu actuar sea mi actuar, de tal manera que mi permanencia en ti no te ofenda ninguno de los días de mi vida. Cada día de mi vida tengo que honrarte. Por lo tanto, te amo más a ti que cuando recordaba cuando mi esposo era guapo. Te amo más a ti que sentirme bien chicho en mi doble cabina y trayendo los corridos. Te amo más a ti que eso, Señor, porque permanezco en tu presencia y anhelo que tú estés conmigo. Amo más permanecer en ti a que tú te alejes de mí, porque me he hecho amigo del mundo. Recuerdo una vez que un papá de familia se acercó y me dijo: pastor, pues mire, yo la verdad, yo ya con llevarlos a la iglesia a mis hijos ya gané. Ya de ahí más que si escuchan a fulano, sutano, pues ya no puedo hacer nada. Y yo le dije: pues estás mal, porque de nada sirve que tus hijos los lleves a la iglesia y ellos saliendo contaminen sus oídos con música del mundo. Porque sabes algo, la Biblia dice que lo que tú oyes se te añade. Ellos escuchan una vez a la semana la palabra de Dios, pero 7 días de la semana, sabrá Dios cuántas horas, escuchan música que no tienen que escuchar. Aleluya. Ya varios jóvenes están diciendo: ¿para qué vine y traje a mi mamá o a mi papá? Aleluya. Es la realidad. No podemos
decir que somos hijos de Dios y que permanecemos en Cristo cuando jugamos con cosas pequeñas como estas. El día que estemos delante de su presencia, Él nos llamará y nos va a decir: el pastor te dijo que no escucharas a la recodo, y bien que le subías. Mira, yo recuerdo, yo trabajé cuando estaba más chico, trabajé con un hermano que tenía una tostadería grande ahí por el Fresno, y yo quedé loco de las alabanzas de Marcos Witt, porque llegábamos a las 5 de la mañana y me iba a las 4 de la tarde, y de 5 a 4 Marcos Witt estaba detrás de nosotros todo el día. Y no crees que se escuchaba en un radiecito, no, el hermano tenía una bocinota así y le subía, y todos trabajando en la tostadería, pero las alabanzas de Marcos Witt a todo galope. Yo quedé loco con la voz de Marcos Witt. Yo lo escucho a kilómetros y digo: es Marcos Witt. Pero ¿sabes algo? Yo recuerdo que una vez, de tanto escuchar las alabanzas, Dios formó una atmósfera en el trabajo, y en ese lugar había un hombre que estaba metido en la drogadicción muy fuerte. Y recuerdo que ese día el Señor me habla a mi corazón y me dice: ora por él. Y él estaba trabajando, él pelaba papa, y yo llegué y le dije: Carlos, quiero orar por ti. Peló los ojos y me puso a orar por él, y el Señor lo liberó. ¿Sabes algo? Cuando tú decides dar testimonio aún en tu trabajo y glorificar al Señor en tu trabajo, el Señor te va a honrar. Pero dale su lugar a Él, permanece en Él y Él permanecerá en ti. Amén. Entonces, comer su carne es recibir su vida. Ya no quiero vivir yo. Si aún todavía te mueve el taconcito así en las bodas, órale, no puedo hacer eso. Si de repente empiezan las caderas así en la fiesta de la amiga, órale. Y si no puedes con ello, huye. Aleluya, huye. No te creas bien santo. No, ahorita va a haber el diablo que me hace lo que el viento a Juárez. No, porque mira, vas a terminar bailando con el tío, o con la amiga, o con el novio. No le hagas al mero mero. Si sabes que eso aún está en ti, huye. Es mejor que permanezcas en Él, que Él se retire de ti. Amén. Y beber su sangre, esto significa que tenemos que depender totalmente de su sacrificio. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a una postura como hijos de Dios. Yo no puedo jugar con el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Él derramó toda su sangre. Él dice, la palabra de Dios en Isaías, que fue un hombre experimentado en quebranto, y todo su ser fue desfigurado, de tal manera que el Señor Jesucristo, que era cuando estaba en la cruz, su imagen quedó destrozada. No lo podrías reconocer. Y el momento que tú comes su carne, recibes su vida. Pero cuando tú tomas su sangre, dependes de su sacrificio. No juegas con tu sanidad, no juegas con tu salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos por ahí que debaten que si la salvación se pierde, que si no, que si esto, que el otro. Mira, si se pierde o si no se pierde, tú tienes que darle la gloria a Dios, porque por medio de ese sacrificio tan impresionante, tú y yo fuimos salvos. Y la salvación, si no se pierde, es cuestión que no nos compete. Yo la tengo que honrar por lo que mi Dios hizo por mí. Punto final. Él derramó su sangre por mí. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a derramar nuestra sangre por nuestro vecino? Nadie. Es la realidad. ¿O cuántos de ustedes que son papás le darían a uno de sus hijos: entrégame a tu hijo para que aquel se salve? Es muy difícil. Pero el Señor Jesucristo derramó toda su sangre. Por lo tanto, cuando yo vivo, habito, permanezco en Él, le doy honra a Dios por su salvación hacia mi vida, y no juego con la salvación. Honro el momento en el que Él fue crucificado, y te digo: Señor, por amor al amor que tú me tuviste, no te voy a traicionar. Por el amor que tú me tuviste, voy a permanecer fiel hasta la cruz como tú. Aleluya. Eso era lo que estaba diciendo Juan. El que come su carne y bebe su sangre es una vida íntegra, recta delante de Dios, que permanece en Él y que le da siempre la gloria al Señor por su sacrificio.
No hay otra, hermanos. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Perdón, llegamos hasta el 63, ¿verdad? Muy bien, permíteme. La vida viene de la unión. Di conmigo, la vida viene de la unión, no de la religión. ¿Qué es esto? Juan 6:57. ¿Me ayudas a leerlo, Vero, por favor? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hasta ahí. Jesús revela un flujo espiritual muy hermoso. El Padre le da vida al Hijo y el Hijo da vida al que se une a Él. Entonces la vida viene en el momento que tú decides unificarte a la vida de Cristo Jesús. La unidad en el Señor es importante. ¿Qué es lo que pasa con la unidad? La unidad siempre ha sido peleada desde el Génesis. El hombre tenía una unidad con Dios, una relación íntima con Dios, y llega Satanás, y Satanás siempre ha querido romper la unidad. A Satanás no le gusta la unidad, a Satanás siempre le ha gustado meter división, contienda. Amén. Entonces, cuando aquí en la palabra el apóstol Juan dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, o sea, el Padre le da vida al Hijo, asimismo el que me come, el que come mi vida, el que come mi carne, él también vivirá para mí. Hay muchos hijos de Dios que quieren vivir para Cristo, que quieren trabajar para Dios, pero no han muerto a su propia vida. ¿Sabes algo? Cuando tú mueres a tu propia vida, en ese momento Dios automáticamente activa el diseño divino para tu cuerpo, para tu vida, para tu eternidad, para tu ministerio en esta tierra, porque no puede activarse algo en este mundo, espiritualmente hablando, en el Hijo de Dios, si primeramente no se une con aquel que es la vida. Todo lo que tú hagas fuera de Él no lleva a una vida. Todo lo que hagas dentro de Él y con Él te llevará a una vida. ¿A qué me refiero? Como me envió el Padre viviente, ¿Dios Padre está vivo? Amén. ¿Dios Padre está vivo? Y yo vivo por el Padre. El Padre le da vida al Hijo. Asimismo, el que me come, Él no dice que el que crea en mí, o aquel que me conoce, o aquel que asiste a la iglesia. Dice el que me come, el que realmente hace que dentro de su ser estén partículas de Cristo, Él también vivirá por mí. Yo no puedo decir que yo vivo para Cristo si no me he dedicado a comer a Cristo. Yo no puedo decir, para mí Cristo lo es todo, si ningún día de tu vida le has dicho al Señor: Señor, rómpeme. Tú eres el alfarero, rómpeme. Quiero que lo que esté dentro de mí sea solamente Cristo. Pero lamentablemente dentro de nosotros todavía hay dolor, rencor, amargura, contienda, desconsuelo, inseguridad, celos, iras, contenciones. Y te hago una pregunta: ¿entonces acaso morará Cristo dentro de ese lugar? Entonces habitará Cristo y comer. ¿Estás comiendo realmente de Cristo? Hay personas que, mira, yo he mirado, el Señor me ha dado esa, no sé qué sea, pero puedo ver cuando hombres comen de su propio dolor, de su propia amargura. He mirado personas que tienen años comiendo del mismo sufrimiento de hace 20 años y comen de ello y se enferman y viven mal. ¿Sabes por qué? Porque lo que están comiendo no es vida, es muerte. Pero cuando te decides a comer a Cristo, todo lo que es inmundicia es desechado de tu vida. Y ahora Cristo empieza a tomar la delantera en tu vida, y entonces vivirás para Él. No podemos decir yo vivo para Cristo si no hemos comido de Cristo. Para poder vivir para Él tenemos que dejar todo. Di conmigo, tengo que dejar todo.
El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: sígueme. Y dejando sus redes, dejando su pasado, dejando lo que le daba el sustento, dejando todo, lo siguió. No podemos entrar en permanencia con Él si no decidimos dejar lo que no nos hace acercarnos a Él. Aleluya. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar nuestras redes, nuestros sustentos? Ay, Padre. Jesús reveló ese flujo hermoso. El Padre le da vida al Hijo y el Hijo le da vida al que se une a Él. La vida no viene de asistir a una iglesia, viene de estar conectado y unificado a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muchos están en la casa de Dios, pero no están conectados a la vid, que es Dios. Aleluya. Ahora sí, vamos a leer del 63 en adelante. Vamos para allá, porque aquí es donde viene lo mero fuerte de estas palabras. Pero hay algunos de vosotros, el 63, perdón. Sí. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hasta ahí, permíteme, pónmelo otra vez, Junior. El Espíritu es el que da, ¿qué? Está con espíritu mayúscula o minúscula. Minúscula. Está hablando del espíritu de quién? Del hombre, ¿verdad? Cuando está con mayúscula está hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu es el que da vida. En el momento que el Espíritu, querido hermano, sale de tu cuerpo, tú mueres. ¿Es verdad o no es verdad? Ahí lo dice, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. En otras palabras, el estuche, ese guapetón que el Señor te dio, de nada sirve. Pero las palabras, dice el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y están con ¿qué? Minúscula. Y son, ok. Quiero que recuerdes este versículo porque más adelante lo vamos a recordar, porque las palabras que Él os ha hablado son espíritu. Son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hasta ahí. Quiero que noten algo. Esto no está anotado en la Biblia y quiero dejarlo bien claro. Muchos escritores, teólogos y doctos de la palabra estipulan este versículo. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos, ¿de sus qué? ¿De sus qué? ¿Cuántos discípulos hay aquí? Ok, muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? Y ya no le andaban. Ok, quiero que se fijen algo. Ahí están en la pantalla el versículo. Quiero que miren algo. Y esto es lo que muchos escritores dicen. ¿Qué dice Juan? ¿Qué? ¿6 qué? ¿Cuántos 3 hay? ¿6 hay? 6. Ok, muchos dicen que no es coincidencia la numerología escrita en esta palabra. Si tú te fijas, el 666 es el número de quién? De la bestia. Cuando estamos relatando el número de la bestia, dice que antes de que aparezca el hijo de perdición, se levantará una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Volvernos atrás, ¿sí o no? Ok, por eso dicen que esta numerología concuerda con este versículo. Desde entonces muchos de sus discípulos, no está hablando de la gente del mundo, está hablando de la gente dentro de la iglesia. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué razón?
Porque había una palabra de la boca de Dios que era dura. Di conmigo, era dura. Mira, la palabra de Dios siempre fue una espada cuando Él vino a la tierra. Él no vino, Él sí vino a sanar y a vendar las heridas del enfermo, pero Él declaraba la palabra al enfermo. Aleluya. ¿Cuántos esposos tienes, mujer? Él la confrontaba, Él confrontaba el pecado del hombre, mas no lo señalaba. No tengo, porque el que tengo no lo es. Y el Señor le decía, bien has dicho. Aleluya. La palabra de Dios siempre fue una confrontación. Y sabes algo, en el fin de la era, muchos pastores no van a predicar la verdad, van a predicar lo que la gente quiere oír. ¿Quieres ser próspero? Vamos hablando de prosperidad. ¿Quieres ser bendecido? Vamos hablando de bendición. Pero sabes algo, la prosperidad en la tierra y la bendición en la tierra no te va a llevar al reino de Dios. La Biblia dice que solamente el limpio de manos y puro de corazón es el que estará en ese lugar. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién? El de manos limpias y un corazón puro. ¿Sabes algo? De nada nos sirve tener una iglesia motivacional con muchas actividades si la iglesia nunca se arrepiente de su maldad. El Señor Jesucristo daba en la yugular. ¡Pum! Si me quieres seguir, muere a ti mismo. El que me sigue no andará confortable. Es más, ¿me quieres seguir, Francisco? Sí. Pues no vas a tener ni una almohadita, porque ni yo la tengo. ¿Quién les dijo que el evangelio era un evangelio de dulzura, hermanos? El evangelio es un evangelio de pasión. Porque Jesucristo todo lo hizo con pasión, no con dulzura. Él apasionado amó al perdido. Él apasionado amó al que se desvió, pero siempre habló la verdad. Amén. Fíjate lo que dice el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? A ver, espérame, vamos al 64, por favor, ven. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Versículo 70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hasta ahí. Mira, se me hace tan tremenda esta palabra, porque cuando ellos empiezan, los discípulos, ¿qué discípulos había ahí? ¿Sabes quiénes eran los que estaban ahí? Los discípulos que estaban siguiendo a Jesús en Juan 6 eran los que habían visto el milagro de la multitud de los panes y de los peces. Esos discípulos dijeron: Él es el Cristo, vamos a seguirlo. Y Cristo se va a otro lugar y ahí van esos discípulos con él. Pero en ese camino el Señor empieza a confrontarlos, les empieza a dar palabra de verdad. Y en ese momento, cuando se les da esa palabra de verdad a los discípulos, muchos ya no quisieron seguirle, porque dura era la palabra, decían ellos. Esta palabra es dura. Entonces Jesús voltea con sus discípulos y les dice: ¿acaso ustedes también se quieren ir? ¿Sabes algo? Hay muchas personas que se van de la iglesia porque son ofendidos con la palabra de Dios. Es que seguramente esa palabra me la echó a mí el pastor. Mira, si te quedó el saco, póntelo.
pero no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y si andas en pecado, yo no vengo a solapar el pecado de las ovejas. Yo vengo a preparar a unas ovejas para que cuando se presenten delante del rey, el rey diga: limpia, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia por la que el Señor viene. ¿Cuántos dicen amén? Y de repente, no todos los que siguen a Cristo soportan la profundidad de Cristo Jesús. Porque Cristo, cuando entra, Él te va a hacer saber quién tú eres. Eres orgulloso. Yo no soy orgulloso. Como que de repente tu lengua no anda bien. No, hombre, yo siempre hablo bendiciones. Y de repente llegas el domingo y el pastor empieza a predicar a aquellas señoras que son chismosas, y tómala. Y dices: ay, esa me la tiró a mí el pastor. Yo he tenido gente que ha venido a esta casa y se han ido porque han sido confrontados con su pecado. Yo recuerdo una vez a una familia, era una familia grande. Era el papá, la mamá y tenía 6 hijos. Y la hija más pequeña era abusada por su padre. Y nunca nadie había hecho nada por ellos. Y un día el Señor me revela que esa niña había sido abusada por su papá. Y su papá levantaba las manos, quería servir en la iglesia, quería hacer tantas cosas. Y un día yo le hablé en privado y le dije: ven, quiero hablar contigo, el Señor me está mostrando esto. ¿Qué pasó? Y la primera reacción fue: ¿mentiras? ¿Cómo se atreve, pastor? Ok. Le dije: si Dios me está mintiendo a mí, ahorita lo voy a ver. Y le hablé a su hija, le dije: ven. Y llegó la hija y le dije: hija, el Señor me ha mostrado que tu padre ha abusado de ti. ¿Es verdad o no? Y hasta la fecha, la niña se quebró, lloró, gritó y me confesó la verdad que sí. La subía a su automóvil, la llevaba a un baldío y en el baldío abusaba de ella. ¿Sabes algo? Al siguiente domingo ya nunca lo volví a ver. ¿Por qué? Porque fue confrontado con su pecado. Hay personas que son confrontadas con la palabra y dejan la iglesia. ¿Sabes algo? Cuando tú seas confrontado con tu pecado, es el momento en el que el Señor te va a restaurar y toda tu familia va a ser libre y vas a tener un lugar en el reino de los cielos. No puedes seguir guardando tu pecado dentro de tu vida. No puedes seguir haciéndolo. Tarde que temprano eso va a llegar a la muerte. Aleluya. Así que la profundidad de Cristo siempre va a sacar lo que no le gusta a Cristo. Amén. El mismo capítulo donde comieron pan es el mismo capítulo donde abandonan al dador del pan, porque fueron confrontados. Y Pedro se levanta: ¿a quién iremos, Señor? El Señor les dice: si ustedes también se quieren ir, órale, váyanse. El Señor no les consolaba la espalda, les decía: miren, no es para ustedes, era para aquellos. Oh, no, miren, me vi muy duro, ¿verdad? No, miren, las cosas son diferentes. No, Él les dijo: si ustedes también quieren abandonarme, háganlo. Pero se levanta Pedro y le dice al Señor, también se le para enfrente Pedro y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Queridos hermanos, cuando el Señor te redarguya en tu pecado por medio de la palabra, es el momento preciso para que tú seas libre. Es el momento preciso para decirle al mundo no y a Cristo sí. Y en ese momento podemos ver que Pedro dice: ¿a quién vamos a ir? Me voy a hacer tonto, Jesús, si te digo que si me voy de tu presencia todo va a estar bien. No, necesito la vida dentro de mí para que deseche toda la muerte que está dentro de mí. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cada vez que tú hablas, retumba mi corazón. Cada vez que tú hablas, retumba mi alma. Cada vez que tú hablas, retumba mi mente. Cada vez que tú hablas, retumba mi viejo hombre.
Y si yo no tengo eso, yo voy a morir. Porque no va a estar la vida hablándome a mí cada día y diciéndome: necesitas cambiar, necesitas buscarme, necesitas permanecer. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos profundizar en Cristo, y la profundidad de Cristo nos va a sacar nuestra inmundicia. No podemos decir: ya voy a la iglesia, ya la armé. No, venir a la iglesia es ser obediente. No te dejes de congregar. Pero permanecer en Cristo es una relación con Cristo. Permanecer en Cristo es de valientes. Permanecer en Cristo es de esforzados. Permanecer en Cristo es de los que le dan la cara al Cristo y le dicen: sí, soy malo, Señor, ayúdame. Necesito tu vida en mi vida. Yo no puedo correr a nadie. Yo no puedo correr a Dani, a Francisco, a Jaela. Yo no puedo correr a ellos. ¿A quién iré? Si solamente cuando yo te escucho, tú me das vida. ¿Sabes algo? Hay jóvenes que viven en depresión. ¿Quieres un consejo? Ve y refúgiate en Cristo, y Cristo va a derrotar tu depresión. Es que hay aquel hombre que tanto amé. Refúgiate, pero permanece en ese refugio. Es que esa mujer que me hirió, refúgiate. Él es el que tiene la palabra de vida eterna. Vida eterna. Eso quiere decir que cuando tú mueras, tú tendrás una vida eterna. Porque la vida de Cristo va a reconocer la vida de Cristo. La vida de muerte va a reconocer la vida de muerte. Vas a ser absorbido. Si hay muerte en ti, vas a ser absorbido por la muerte. Y si hay vida en ti, vas a ser absorbido por la vida. ¿Por qué quieres ser absorbido? Aleluya. Quedamos hasta el 60 y qué? El 70, ¿verdad? 71 sigue. Ok, sigue. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Sigo el 7? Sí, síguele. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Hasta ahí. ¿Recuerdan que les había dicho que teníamos que ver primero el 7 para poder hablar del 6? Ok, cuando pasa todo esto, el 7 recordamos que Él se levanta en alta voz porque hay ríos de agua viva en Él. Él se declara ahora como el agua de vida eterna. Él se declara como el dador de luz que debe de estar dentro de ti, y eso va a reflejarse en el mundo. Cuando nosotros vemos el pasaje del capítulo 6 de Juan, Él está hablando de una permanencia. No puede haber un mover de río si no hay una permanencia en aquel que es el pan y el agua de vida. No puede haber dentro de nosotros un mover de cristiano si no tengo ríos de agua viva, o sea, su espíritu dentro de mí, su fuego dentro de mí, y si yo no permanezco en Él. Yo debo de pedirle al Espíritu Santo que Él more en mí. ¿Por qué era necesario hablar del 7 primero? Porque el 7 derrocha un tema profundo del derramamiento del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios se entrega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es lleno del Espíritu Santo. En el momento que tú eres lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo Jesús. Entonces, cuando el Espíritu te guía a toda verdad, te abre los ojos para contemplar al más hermoso de los hijos de los hombres, llamado Jesucristo. Y en ese momento no va a haber otra fascinación en tus ojos más grande que permanecer en la belleza de Cristo Jesús. Por eso era necesario hablar del 7, porque el 7 relata una llenura del Espíritu. El 6 relata una permanencia como hijo de Dios, muriendo a nuestro yo.
Yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me va a guiar a Cristo, y el pan de vida eterna entrará en mí y cambiaré mi vida, porque Él es el único que redarguye de justicia y de pecado. El Espíritu Santo. Y Él es el único que me puede abrir las puertas al Hijo. El Espíritu Santo. Es tiempo, iglesia, de que nos metamos a las profundidades de Cristo. Y entonces, cuando tus ojos son fascinados, escucha bien esto, cuando tus ojos son fascinados por Cristo, híjole, mira, yo de repente estoy medio loco cuando leo la Biblia, y yo estoy leyendo los evangelios, y yo siempre me imagino al Hijo de Dios haciendo lo que dice la Biblia. Y yo a veces en mi loquera, cuando voy caminando en la calle solo, me pongo a pensar un poco. Imagínate ir caminando y escuchar hoy en día: ahí va el Mesías, ahí va Jesús de Nazaret. Imagínate tú, mujer, comprando en el mercado, y de repente acaba de llegar Jesús. Voltear y mirar a ese hombre y que no provoque nada en ti sería algo horrible. Muchos dicen: es que me hubiera gustado verlo en aquel tiempo. ¿Qué pasaría si hoy en día lo ves? ¿Lo reconocerías? Imagínate que tú vayas caminando y vaya un hombre adelante de ti y es el mismo Cristo y no te das cuenta. Amén. Eso le pasó a los hombres que iban en camino a Emaús. Dice que ellos iban caminando y se les apareció un hombre. Y esos dos hombres le decían a Jesús: ¿no sabes lo que pasó? ¿No sabes el hombre que acaba de todo lo que están hablando de este hombre? Y él era el mismo. Y los lleva a un lugar y se sienta con ellos y empieza a comer y les empieza a abrir las escrituras. Y cuando les abre las escrituras, les es abierto los ojos. Y él desaparece. Y los hombres dicen: ¿qué acaso no era Él el que nos abría las escrituras y abría y ardía nuestro corazón cuando Él nos enseñaba su palabra? Querido hermano, cuando tú estás fascinado por Jesucristo y no solamente escuchas de Él, porque los hombres camino de Emaús escucharon de Jesús y ellos venían hablando de ese tema y le dicen hasta a Jesús: pues ¿qué acaso no estás enterado? Pero ellos no conocían a Jesús, lo conocían de oídas. Pero hoy te digo, tienes que conocerlo de verdad y decirle al Señor con todo tu corazón: necesito permanecer en ti. Cada vez, iglesia, por eso la Santa Cena no es un juego. Cuando tú comes del pan y bebes de la copa, tú le estás diciendo a Cristo sí y a tuyo no. Le estás diciendo: te glorifico por tu sacrificio y honro a Dios por tu sacrificio, Jesús. Ese es un acto solemne en el momento que hacemos la Santa Cena. Y hay una parte bien importante ahí que dice Lucas, que el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: no volveré a comer de esto hasta que nos veamos en el reino de los cielos. Imagínate ese día. Yo aquí humildemente hago un panecito y me pongo una copita. Imagínate en el reino de los cielos. Ya no va a ser el pastor Jonathan, va a ser el pastor de pastores, el Señor Jesucristo, con todo su linaje, diciéndole: coman y beban de mí. Se ha culminado todo, hermano. Él es el más hermoso. Yo te invito a que te fascines por Él. Juan por eso escribe todo esto, porque él era el íntimo de Dios. Él sabía que si él no permanecía en Jesús, no había nada. Aleluya. Ponte de pie en esta noche. Pásenos de la alabanza.
Voy a terminar con esto. La verdadera fe no es la que entiende todo, es la que permanece aunque no entiende nada. Hay personas que dicen, es que yo no entiendo nada de la palabra cuando la leo. No te preocupes, permanece en ella. Este pasaje de Juan 6 divide a la gente en dos: los que se ofenden y se van, y los que permanecen aunque duela. Dios está levantando una generación que diga, aunque no entienda todo, aunque la palabra me confronte, aunque otros se vayan, yo me quedo contigo, Señor. Mira, hay muchas personas que han sido dañadas por el pastor. Y es feo. Es feo saber que haya personas que están dañadas por el pastor. Y yo siempre le he dicho al Señor que me libre de eso. Y en esta semana una persona se acercó a mí y me dijo que fue dañada en esta iglesia. Es una persona que yo amo mucho. Y yo tuve que reconocer como pastor que la estaba regando. Y mi oración ha sido, Señor, perfeccióname en eso. Porque mi trabajo no es herir a las ovejas. Mi trabajo es cuidar de ellas. Y hay veces que por tantas actividades no te das cuenta de que te has separado de Dios y que Dios está hablándote algo en altavoz, y por tantas actividades no nos damos cuenta. Yo le decía esta semana al Señor, enséñame a ser pastor. Miren, sí, ustedes me ven y a lo mejor me ven chico y todo lo que ustedes quieran, pero si algo he tenido en mi vida es que siempre le he dicho al Señor que me respalde, que respalde mi pastorado. Y yo me tuve que someter esta semana a doblegar mi carne y a decir, sí, la estás regando, Jonathan. Porque de repente, sin saber, he dañado a gente y le he pedido perdón al Señor. Y no lo había visto. Y es una persona tan cercana a mí que ni siquiera me había dado cuenta. Pero le doy gracias a Dios que me lo dijo, porque si eso está aquí, yo lo tengo que remediar. Y yo fui con el Señor y le dije, Señor, perdóname y ayúdame, porque yo no quiero que tú te alejes. Yo lo único que pretendo, Señor, es presentarte una iglesia bien. Así que sabes una cosa, hermano, tú conoces si hay algo en tu corazón que no esté bien, que esté haciendo que se aleje el Señor de tu vida. Yo como pastor te he abierto mi corazón en esta noche y lo he reconocido en mi interior. No me es de orgullo decirlo, porque a lo mejor pueden decir, uy, ese es el pastor. Pero si vamos a esas, puedo pasar a cada uno de ustedes y decirme en qué posición está usted. El querido hermano, yo también soy hombre y también fallo y tengo errores. Pero cada día de mi vida trato de crucificar mi carne, mi mente y mi yo. Y cada día de mi vida le pido al Señor que me redarguye. Y cada día de mi vida le pido al Señor que no falle con su pueblo. Y todos los días le digo, Señor, hazme un hombre más como tú, Padre. Quiero ver a través de tus ojos, quiero hablar con tu boca, quiero reprender como tú reprendías, que no ofendías, que no herías, mas cada vez que reprendías había una restauración en el hombre. Y le he pedido al Señor, enséñame. ¿Sabes algo? Ser pastor no es fácil, no es sencillo. Pero Dios me dio una palabra hermosa esta semana y me dijo, Jonathan, sé que ser pastor no es fácil, pero cuando eres pastor, sabes claramente
que tú debes ser el primero en fascinarte por mí. Y sabes algo, toda esta semana le pido al Señor: Señor, fascíname más, porque yo sé que si yo estoy contigo, tú estás conmigo, y todo lo que es muerte en mí va a ser desechado todavía, porque quiero que haya más vida dentro de mí. Quiero que haya más palabra de vida dentro de mí. Quiero que mis ojos tengan vida. Quiero que mi boca tenga vida. Mis manos, mi andar, mi caminar, mi pensar contengan vida, Señor. No quiero ofender a mi esposa, a mi hija, a mis padres, a la iglesia. No quiero ofenderte a ti. Necesito de ti. Yo no sé si tú realmente estás en la misma sintonía que yo en esta noche, pero yo necesito de Él. Yo no siento que he llegado a esa estatura donde Cristo me ha llamado. Yo necesito más de Él. Yo necesito ser metido en la bolsa del pastor y que Él me moldee, que Él me trabaje. Quiero permanecer en Él. Hermanos, permanecer en Dios no va a ser fácil. Yo no vengo a decirte va a ser sencillo permanecer en Dios, pero ¿sabes qué? Va a ser la mejor decisión de tu vida permanecer en Él. No importa la circunstancia, si ya decidiste permanecer en Dios, ha sido tu mejor elección. Ahora solamente hay que pedirle juntos: Señor, enséñanos a permanecer en ti. Quiero ser como lo dice el apóstol Juan, como lo dice tu palabra, Señor. Vamos, cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, ayúdame. Sé que no estoy bien. Sé que hay cosas en mí que no te agradan. Sé que he lastimado a personas. Sé que me he lastimado yo mismo. A lo mejor has lastimado a tu esposo, a tu esposa. Sé que lo he hecho, pero tú no me condenas. Tú me aceptas. Tú me lavas. Tú me regeneras. Tú me transformas. Ayúdame. Quiero ser como tú, Jesús. Si has caído en tentación, si has caído en cosas que no, dile al Señor: necesito de ti. Reconozco mi condición. Reconozco que te busco conforme a lo que yo siento, no conforme a lo que tú eres para mí. Vamos, habla con el Señor ahí. Toma un tiempo. Ya mero nos vamos. Solamente